es un punto de partida. Leila Moana, muchas gracias por la visita al programa. Un gusto tenerte. Gracias por la invitación, muchas gracias. Contame, ¿cómo debemos interpretar las políticas de Donald Trump que están trastocando el comercio internacional, la relación entre los países y está afectando el proceso de globalización tal como lo conocimos hasta ahora? Sí, bueno, haces muy bien en apuntar todo eso porque en realidad creo que estamos ante un gran cambio en la geopolítica internacional. Algunos hablan de un antes y un después en el orden económico internacional. Y cuando uno se refiere a eso, ¿a qué se refiere? Bueno, a las reglas, a las normas, a las pautas que venimos manejando en esta parte del mundo desde posterioridad de la Segunda Guerra Mundial. Desde Bretton Woods en adelante tenemos una serie de acuerdos entre los estados, sobre todo en materia económica, financiera, comercial. De hecho, a partir de ahí se pusieron las reglas comerciales del GATT, que hoy es OMC, y se dejaron de lado las competencias o las preferencias comerciales que se habían dado en la entreguerra. Recordemos en la entreguerra, la Gran Depresión de los años 30, la exacerbación del nacionalismo económico y todo eso llevó a que, bueno, learning by doing, aprendiendo a partir de los errores, dijeron, bueno, acá hay que reformular para evitar caer nuevamente en este tipo de situaciones caóticas para la economía mundial. Y ahí es que se establecen una serie de reglas y normas que tenían que ver con ir en el camino hacia la apertura comercial y hacia el liberalismo en términos comerciales. De hecho, el GATT, a través de rondas de negociación durante todo el siglo XX, apuntó a eso y logró bajar los aranceles y se consolidaron aranceles muy bajos para el comercio de bienes. Y ya en los años 90 lo que vimos es una explosión de los acuerdos de libre comercio, porque también el espíritu de la época iba en ese sentido. Recordemos, final de la Guerra Fría, triunfo de la ideología liberal, del libre mercado, lo que algunos llaman neoliberalismo, o el discurso único imperante en los 90. Fukuyama decía, se acabó la historia, el fin de la historia. Fin de la historia. El fin de la historia, el fin de las ideologías. No le pidan más al mundo, hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. Ahora, Leila, es muy interesante lo que vos decís. Vamos a un cambio. Significa que el nacionalismo no vuelve más, pero la globalización como está planteada no la quiere Donald Trump. Vamos a algo que no sabemos cómo va a ser. Y no, la globalización como está planteada a Trump no le gusta o no le conviene porque de esa globalización con las pautas de economía liberal, de las cuales, por supuesto, Estados Unidos siempre fue abanderado, resultó bastante ganador China. Entonces tenemos al competidor principal de Estados Unidos que con las reglas armadas por Occidente termina ascendiendo en un montón de lugares y llegando a competirle la supremacía económica a Estados Unidos. Para que la gente entienda, del Producto Bruto Mundial, China tenía el 1,7%, con la globalización pasó al 17%. Sí, de hecho. La gran ganadora. En cambio, Japón, la Unión Europea retrocedió en su participación. Estados Unidos se mantuvo. Pero evidentemente Trump, que no es economista, es empresario, dice estas reglas, si no nos benefician, las quiero cambiar. Y tiene el poder de cambiarlas porque, bueno. Porque es el presidente norteamericano. No, bueno, y porque ¿cuánto además representa Estados Unidos en el comercio internacional? No, por supuesto que 40%. Muchísimo. Por supuesto, pero además de tener el poder de hacerlo, tiene el poder de la retórica y del contexto geopolítico que hay hoy en día. Intentó hacerlo en su presidencia anterior, en el 2016, cuando asume. Él plantea una guerra de aranceles, le sube los aranceles particularmente a China, empieza a poner esto de la guerra comercial en vilo a la economía mundial, pero ahí, después de un tiempo, se sentó en alguna ocasión a negociar con los chinos aceptaron esa negociación. De todos modos, los aranceles no bajaron a los números históricos y tampoco Biden cambió mucho esa política de Estados Unidos. Pero ahora lo que hace Trump es volver con más fuerza, es como volvemos y hacemos todo lo que teníamos pensado, pero con mucha más fuerza y además creo que es importante esto de la retórica mucho más agresiva que tiene Trump en esta ocasión. Leila, no solo que hay un cambio de retórica respecto a lo que fue Biden, sino que Donald Trump lo que quiere es que en Estados Unidos vuelvan muchas empresas que se perdieron. Ellos pierden con la globalización 1.700.000 empleados del sector manufacturero. Entonces todo eso que se producía ante Estados Unidos lo compraban. Vos me decís, bueno,
vamos a un mundo diferente. Tengo la sensación que le está diciendo a las multinacionales, si no quieren vender productos, pongan una sucursal en Estados Unidos. Sí, e inclusive a las propias norteamericanas, vuelvan a producir en Estados Unidos, vengan con su producción acá. Eso es sumamente difícil porque perderían mucha competitividad. El precio, la hora de salario en China o en el sudeste asiático es mucho más barato de lo que puede costar un asalariado en Estados Unidos, y eso es muy difícil de cambiar estructuralmente para las empresas norteamericanas, extranjeras, etc. Lo que pasa es que esto tiene que ver ya con la base electoral norteamericana de los republicanos y específicamente de Donald Trump. Trump, cuando llega a la presidencia, llega ya en su periodo anterior con el voto y la promesa de devolver el empleo a los miles de desocupados de lo que era el cinturón del óxido, el cinturón de acero, que habían quedado diezmados después de, recordemos, la crisis del 2008. Que sí, además ahí le saca el electorado a los demócratas, que antes defendían el empleo, se lo defendió a él. Exactamente. Pero, ahora, Leila, te hago una pregunta, pero entonces con lo que me acabas de decir, te tengo que decir, es inviable la globalización. Si vos me decís que producir es más barato en China, la mano de obra, ¿cómo globalizo si yo tengo una mano de obra más cara? Siempre China va a ser mi proveedor y yo voy a tener un déficit de la balanza comercial. China, el sudeste asiático, pero ojo, Estados Unidos tiene déficit en su balanza comercial, pero superávit en su balanza de servicios. Pero además creo que la globalización, si la vemos solo desde el punto de vista del comercio de bienes y servicios, podemos pensar en un proceso de cierre de fronteras y demás, pero cada vez estamos más interconectados. De hecho, si no, no le importaría tanto a Donald Trump el Canal de Panamá. Se dice que en los últimos días ya hubo un acuerdo para que los barcos norteamericanos o no paguen o paguen mucho menos de lo que pagaban a Panamá por el paso a través de ese canal. Entonces, evidentemente, yo creo que Trump lo que está haciendo es apuntar mucho al crecimiento económico con una mirada geopolítica y con la mirada empresarial que tiene, por supuesto. Él tiene ese estilo de negociación de pegar fuerte para después sentarse a negociar. Claro, lo decís muy bien. Él es un empresario, no un economista. Así es. Bien, ¿cómo está la Argentina parada en este escenario? Complicados como siempre. Estamos en un escenario complejo porque el nivel de incertidumbre que nosotros solemos tener habitualmente se incrementa más con la incertidumbre que hay a nivel global. Hoy en día tomar decisiones en el mundo de negocios es muy complejo porque la situación a nivel internacional es compleja. Pensá que Elon Musk forma parte del gobierno y él es un empresario, un industrial. Evidentemente hay muchas de las políticas actuales y de los aranceles que no le convendrían en términos monetarios a su empresa. Así todo, bueno, hay una cuestión, hoy en día pesa mucho también el discurso, la retórica, la ideología. Entonces, como estamos en un mundo mucho más conflictivo, creo que para ser piloto en una tormenta hay que saber tener una cintura bastante especial. Te hacía esta pregunta porque a veces estar aislado cuando hay movimiento en el mundo te ayuda, pero a veces también te perjudica. Nosotros somos un país más bien aislado. Sí, de todos modos yo te diría que esta suspensión de aranceles al resto del mundo, porque ahora quedó todo en el mano a mano entre China y Estados Unidos, podría abrir alguna ventana de oportunidad, como para no ser tan pesimistas con el discurso, para algunos negocios que quizás se puedan abrir entre China y el resto del planeta ante las importaciones que también China está cerrando, porque China en esta oportunidad dijo, bueno, ustedes nos cierran las importaciones, nosotros también podemos vivir sin los productos norteamericanos, pero tendrán que salir a buscar esos productos al resto del mundo. Claro. Vos lo que decís es, a ver, el arancel me puede perjudicar como Argentina a mí para ingresar productos a Estados Unidos, pero sí le puedo vender entonces a otros mercados como China. También China va a bajar el consumo, también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En todo el mundo, porque si esta guerra comercial sigue, la escalada en los precios va a continuar seguramente y eso afecte y haya en algún momento una recesión a nivel global. Pero bueno, por eso en las épocas de crisis hay que buscar oportunidades. Leila, y la última pregunta, también nos puede ocurrir lo siguiente, que China diga, lo que no le puedo vender a Estados Unidos,
lo vendo en el mundo. Sí. Entonces nos entra bien a nosotros y nos inunda de productos y nos golpea la industria nacional. Así es, así es. Por eso digo, hay riesgos, hay oportunidades, hay que ver cómo evoluciona la situación porque estamos ante el desarrollo de los acontecimientos y además estamos ante un líder que cambia bastante de decisiones, digamos, Sí. de un día para el otro dijo, bueno, dejo de lado todo esto y aumento los aranceles con China, veremos qué pasa la próxima semana. Bien. Leila, Mona, muchas gracias. Gracias a vos. Ya volvemos. Es un punto de partida.